Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes siguiendo esta transmisión. Bueno, pues realmente son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Seguramente, como han dicho los especialistas, algunas personas del ámbito de la salud, médicos, algunos otros científicos han dicho que realmente el 2020 y el 2021 serán de los años más recordados por la circunstancia y situación que se está viviendo a nivel mundial. Y bueno, pues nuevamente sabemos aquí en la Ciudad de México, en lo que es la zona metropolitana, que incluye precisamente aquí esta parte del Estado de México, en donde se encuentra el Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl. Ahorita estamos en semáforo rojo, por lo cual las reuniones presenciales están interrumpidas temporalmente hasta nuevo aviso. Y bueno, pues la manera precisamente de poder seguir reuniéndonos es a través de estos medios, a través del internet, a través de esta transmisión que se lleva a cabo, y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Queremos agradecerle a Dios que nos ha ayudado, nos ha guardado también en medio de todas estas dificultades. Sabemos que hay hermanos, amigos, familiares de amigos, hermanos que están enfermos, y quisiéramos al final de esta reunión, después de este mensaje, tener también un momento para orar, para estar orando por los hermanos, por los familiares de hermanos, por nuestras familias, estar orando por familiares que están enfermos, estar pidiendo por todos aquellos que nos están escuchando, y aún pues también rogar por gente que ahorita no nos escucha, pero sabemos que nuestras oraciones llegan a un Dios que sí nos oye, y también es un Dios que quiere atender las necesidades que hay ahorita en hospitales, en los lugares donde las personas están siendo atendidas. Aún estaremos pidiendo también por los enfermeros, por las enfermeras, por los doctores, por las doctoras que están ahí trabajando duramente en toda esta circunstancia. Y quisiéramos terminar el estudio y esta reunión teniendo ese momento para pedir precisamente por aquellos que están enfermos y los que están trabajando en esta parte, ayudando a los que están ahí en los hospitales. Y quisiera, con el favor de Dios, comenzar con este mensaje. Recordemos que siempre la palabra de Dios tiene un mensaje importante para nosotros. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes precisamente un mensaje que a veces oímos esta palabra en muchos lugares, la escucha usted en diferentes lugares, escucha esta frase, la palabra esperanza, y muchas veces la podemos oír en distintos momentos. Por ejemplo, cuando hay personas en estado crítico, en algún accidente, en alguna circunstancia de opresión o dificultad económica,
Las personas usan o suelen usar precisamente esta palabra, la palabra esperanza, para tratar de reconfortar y decir que en algún momento pasará esa tormenta y vendrán momentos diferentes. Entonces se habla de la esperanza. A veces la usan precisamente personas para animar a su familia, para animar a hijos, para animar a la esposa, para animar a alguna persona que ha perdido a un ser querido. Y muchas veces esta palabra la hemos oído también en personas que prometen cosas, ¿no? Que es personas que hacen anuncio de cambios y de cosas que pueden venir. A veces los políticos han usado esta palabra precisamente para hacer referencia quizás a sus promesas y a lo que ellos anuncian que vendrá como algo nuevo. Entonces creo que es una palabra muy importante, no porque la usen, la hayamos escuchado en muchos lugares, sino por el mismo significado de la palabra. Es una palabra muy importante porque nos da precisamente un aliento. Es una palabra que quiere transmitirnos aliento, consuelo, nos puede transmitir confianza, nos puede transmitir que algo nuevo se avecina, se acerca, que está algo mejor por suceder más adelante. Y la verdad es que en estos tiempos, ¿cómo no quisiéramos que realmente estas cosas sucedieran? Y a veces quisiéramos que estuviesen más cerca de lo que alcanzamos a vislumbrar ahorita, que las cosas sean diferentes. Y sobre todo si usted está en un momento difícil, seguramente esperará que estas cosas acontezcan en su vida. Bueno, pues el día de hoy yo quiero hablarle precisamente lo que la Biblia nos habla sobre esta palabra y precisamente en dónde o en quién encontramos esto, la esperanza. Vamos a verlo con el favor de Dios en este día. Para iniciar, yo quiero invitarle a que leamos una porción de la Escritura que está en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 23. Romanos, capítulo 8, verso 23, dice aquí la Escritura: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y vamos a volver a leer lo que dice el verso 24, dice: porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y bueno, quiero invitarle también a que oremos para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra en este día. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Queremos, Señor, glorificar en este día tu nombre y también agradecerte, Señor, el hecho de que nos permites estar reunidos a través de este medio, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que la palabra tuya, Señor, hoy esté llegando a los corazones que la necesitamos, Señor. Estas palabras que están escritas y por las cuales, Señor amado, los has dejado escritas para nosotros, como dice la Escritura, han quedado como testimonio a nosotros, Señor. Por eso pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender y abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tus promesas, tus palabras. Queremos, Señor amado, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, entender lo que tú nos hablas en las Escrituras. Pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, te glorifiques en este día a través de lo que tu palabra nos habla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, este texto que leímos hace un momento está hablando precisamente, el tema es la esperanza. Nos habla de la esperanza ahí, y precisamente el contexto está hablando de algo nuevo que tiene que venir.
Por ejemplo, dice los versos anteriores que la creación misma está esperando que algo nuevo acontezca, que algo diferente acontezca. Y está en expectación la creación. Pero también nos habla la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, que deben de tener esa expectación. Están esperando precisamente la adopción, la redención, es decir, que Cristo regrese, que Dios haga nuevas todas las cosas. Y hay una expectación en la iglesia de Cristo por el retorno del Señor. Y esto es precisamente algo que en la iglesia está, en los creyentes está. No se han conformado a lo que hay en este mundo, y aún todo lo que acontece pues precisamente nos hace confirmar y ver lo que dice la palabra de Dios, que el Señor está próximo a regresar por todo lo que acontece. Entonces hay una expectación precisamente para mirar y estar expectantes en el retorno del Señor Jesucristo. Pero mientras estamos expectantes, eso es lo que nos lleva a tener seguridad, la esperanza. La esperanza nos transmite certeza, convicción, certidumbre de que vendrá algo diferente. Eso es a lo que precisamente se refiere la palabra de Dios cuando habla sobre la esperanza. Por ejemplo, en la Biblia es descrita la esperanza, aquí lo podemos observar en la presentación. La palabra esperanza se define como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Y eso lo veíamos también en el verso 24 que leíamos aquí de Romanos 8, verso 24. Es algo que se espera, aún no se ve, pero sabemos que vendrá porque ha sido prometido. Y esto es algo muy importante, amado, porque la Biblia nos habla de una esperanza. Y a veces la persona, como decíamos al inicio, quizás la persona tiene una esperanza de que su situación económica cambie. Alguna persona aquí en la tierra está esperando que su situación de salud cambie. Y ya de alguna manera eso es tener esperanza. Por ejemplo, hay personas que tienen ahorita mucha esperanza de que su situación de salud cambie. Están anhelando que venga un cambio, que venga algo diferente. Y hay una esperanza que les hace todavía permanecer luchando, cuidándose, quizás siguiendo indicaciones médicas, atendiéndose, etcétera. No lo sé. Hay muchas cuestiones que estarán en torno a eso. Bueno, yo quiero decirle que precisamente eso habla de la esperanza que las personas en este momento sienten o tienen. Bueno, yo quiero decirle algo, nosotros necesitamos tener esperanza y es algo muy importante para el hombre. Todos en algún momento hemos usado esta palabra y necesitamos de esta palabra porque esa palabra realmente es la que nos va a ayudar en el momento difícil. En los momentos difíciles es lo que nos puede ayudar. Ahora, sin embargo, yo quiero hablarle también que la palabra esperanza está relacionada con otras palabras más. Mire, por ejemplo, aquí en la presentación también observamos las siguientes palabras. Una de esas palabras es deseo o anhelo. La esperanza está relacionada con algo que se desea y se anhela. Algo que es un deseo fuerte, ardiente, intenso, desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la esperanza, se refiere cuando una persona tiene ese deseo. Y por ejemplo, la iglesia tiene un deseo, la iglesia y los creyentes tienen un deseo, el hecho de que Jesús regrese, hay un anhelo para que Cristo regrese. Ese es el deseo intenso que tiene la iglesia por Jesucristo, que Él regrese. También, por ejemplo, los creyentes tenemos un deseo y un anhelo en este tiempo, que Dios se siga manifestando en medio de toda esta circunstancia que vive el mundo. Y la verdad es que lo que nosotros ahorita observamos, la enfermedad, la situación económica, la escasez, las necesidades, las enfermedades, aún las situaciones emocionales, la ansiedad, la desesperación que pueden estar sintiendo muchas personas, todo eso precisamente nos hace ver la importancia de que Dios se manifieste en este tiempo.
Entonces también tenemos esperanza en que Dios se siga manifestando. Hay un anhelo, y yo quiero decirles algo, a veces particularmente hay un anhelo mayor cuando te acercas al dolor, cuando ves a estas personas, cuando te acercas a gente, escuchas de casos de personas que están sumamente enfermas, graves, necesitadas, y entonces hay un deseo y un anhelo de que esas personas mejoren, cambie su circunstancia. Entonces yo pienso que también la esperanza nos une. Es decir, cuando las personas tienen esperanza, se identifican con aquel que siente dolor, necesidad, y entonces nos une. Es un deseo y un anhelo que se comparte, se puede compartir. Ahora, también hay otra palabra muy importante respecto a la esperanza. Está relacionada a la esperanza, y es la palabra confianza, o también la palabra fe. La esperanza va muy relacionada con la fe, con la confianza. Y para ello quiero invitarle a ver lo que dice aquí Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Hace un momento leíamos una definición de la esperanza que nos describía Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 24. Ahora vamos a ver lo que nos dice aquí Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces imagínense, aquí hay una definición muy semejante a la palabra esperanza. Aquí ahora nos está definiendo qué es la fe. La fe es tener una certeza, una seguridad de que va a acontecer algo que tú estás esperando, todavía no lo ves. Y ahí es donde entra la frase esperanza. Es algo que tú estás esperando, todavía no lo ves, pero tienes la certeza que va a acontecer. Y dice aquí, hay una convicción, todavía no lo visualizas, todavía no ves que va a suceder esto, pero en tu corazón hay una convicción de que va a acontecer algo, va a pasar algo. Y eso es precisamente la fe. Ahora, la fe está basada en la palabra de Dios. La fe está relacionada con una persona que se llama Jesús, porque Jesús nos ha dado precisamente promesas. Nos ha dado promesas para que nosotros creamos, tengamos confianza, certeza, seguridad. Y la fe es muy importante para alcanzar las promesas, para ver que se cumplan esas promesas. La esperanza que ponemos en las promesas de Dios se van a cumplir precisamente por medio de la fe. Se cumplen por medio de la fe. Entonces la palabra confianza o fe también está muy relacionada a esta palabra, la esperanza, porque también la fe nos hace esperar. La fe nos ayuda a alcanzar la esperanza o a obtener lo que en esperanza hemos aguardado. Y bueno, hay otra palabra más que también quiero referir. La palabra esperanza también está relacionada con la expectación. Es decir, la expectación es la actitud que tienen las personas, una expectativa que tienen las personas precisamente por buscar que llegue el momento, o están con esa atención, con esa sensibilidad. Están con todos sus sentidos dispuestos, atentos al momento en que se cumpla lo que ellos anhelan visualizar. La expectación es algo que nos lleva a estar precisamente atentos. Y la Biblia habla de esa expectación como una actitud en la que debemos de estar para ver precisamente también el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la esperanza. La esperanza se va a cumplir precisamente también de acuerdo a la expectativa que nosotros tenemos. Hay otra palabra más que quiero referir, que es la palabra perseverancia. La palabra perseverancia. Esa palabra perseverancia, la palabra perseverancia quiere decir algo que es constante.
tiene que ver con constancia. Por ejemplo, en el griego, la palabra perseverancia quiere decir algo que aguanta, algo que resiste. O sea, tiene que ver con resistencia, con aguante. Esa es la palabra perseverancia en griego, se refiere a eso. Y la Biblia nos habla de que la perseverancia es importante para alcanzar las promesas. Ahora, todas estas palabras que estamos nosotros comentando están relacionados con la esperanza. Debe de haber un anhelo, en la esperanza hay un anhelo de que se cumpla eso que esperamos. Hay una confianza, hay una expectación, pero también debe de haber una perseverancia. Y particularmente esta última palabra, a veces Jesús la usaba para hacer referencia a la constancia, a la continuidad, a la resistencia, al aguante que nuestra fe debe de tener, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de aflicción, de problemas, de pruebas, de luchas, de dificultades, de adversidades. La fe debe de mantenerse precisamente. Debemos de mantener esa confianza. Y yo creo que en este tiempo, para que veamos la esperanza cumplida, concretada, aquello que usted está esperando en este momento pueda cumplirse, necesitamos precisamente estas cosas. Bueno, definitivamente la palabra esperanza es algo muy importante para nuestros días. Pero también quiero decirle que a veces las personas tienen una falsa esperanza. Y aquí podemos pensar o preguntarnos, ¿cuál esperanza tienes tú? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? En este tiempo las personas tienen una falsa esperanza, pero la Biblia nos habla de la verdadera esperanza. Y también quiero ahondar un poquito cuáles son aquellas falsas esperanzas que las personas tienen. Yo quisiera invitarte a que viéramos algunas de esas falsas esperanzas. Por ejemplo, en la Biblia observamos cómo el hombre a veces pone una falsa esperanza en el dinero. Y la Biblia nos advierte de que no haga esto el hombre. El hombre no debe de poner su esperanza en el dinero. Y esa es precisamente una falsa esperanza. Y ahí es donde nosotros debemos de ser precisamente cuidadosos. Quiero invitarte, mira, para que veamos lo que nos dice aquí el Salmo 49. Salmo 49, verso 6. Nos habla el caso de cómo la gente pone su confianza en la esperanza, en el dinero, y es una falsa esperanza. Dice aquí el Salmo 49, verso 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces aquí el salmista está haciendo pues esa advertencia para aquellos que confían en las riquezas o en sus bienes materiales. Aquellas personas que a lo mejor tienen certeza de que su trabajo, su sustento, sus bienes materiales le van a dar seguridad y tranquilidad en esta vida. Y mientras tienen ese trabajo y mientras tienen sus riquezas, sus bienes materiales, entonces ellos dicen, estoy tranquilo, no tengo ningún problema, no hay ninguna necesidad en mí. Sabes, a veces la persona está poniendo ahí su esperanza. Y su esperanza es algo que puede ser quebrantado, deshecho. Es algo que definitivamente no debe de hacer el hombre. Esa es una falsa esperanza. Inclusive Jesús, quizás tú recordarás este caso. El caso donde Jesús cuenta el relato de un hombre llamado, él le denominaba el rico insensato. Y era un relato en el cual Jesús está describiendo a un hombre que sembró su tierra. Ese año hubo mucha cosecha, había producido mucho sus tierras.
Y decía, bueno, ¿dónde voy a guardar ahora toda esta cosecha? Y este hombre decía, ya sé, voy a derribar los graneros y los voy a construir más grandes. Y así hizo, derribó esos graneros, los construyó más grandes y los llenó con todo lo que había obtenido de aquella cosecha. Y sabes, dentro de sí mismo, él decía, ahora sí, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Muchos bienes, hay muchas cosas aquí, hay mucho fruto y hay muchos bienes para mucho tiempo. Y entonces le decía a su alma, ahora sí no tienes de qué preocuparte, regocíjate, alégrate, no hay ni nada de qué preocuparse. Y en la noche se escucha una voz de los cielos, que decía, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? Es muy relacionado esa historia que usted encuentra ahí en Lucas capítulo 12, del verso 18 en adelante. Usted encuentra este relato y lo puede ver cómo Jesús planteaba esa historia para hacernos ver cómo el hombre a veces pone su esperanza en el dinero, en los recursos, en esos bienes materiales, en su riqueza. Pero nos dice la Escritura, amado, que esas cosas son inseguras. Las riquezas son inciertas, dice la palabra de Dios. Los bienes materiales a veces los tenemos y de repente esos bienes materiales se pierden. ¿Cuántas personas tenían proyectos? Por ejemplo, hay personas que antes de entrar toda esta circunstancia y situación hicieron proyectos, quizás derribaron parte de su casa para quererla construir más alta o más grande y de repente falla ya el recurso económico. O de repente querían un proyecto mayor, comprar quizás un terreno, decir, nos está yendo muy bien, vamos a comprar un terreno, y por una u otra circunstancia la situación económica empieza a cambiar en su vida y ahora esos proyectos están truncos, se ven fallidos. Amado, ¿cómo en un momento nuestra vida en esa índole puede tener un giro muy drástico? Por eso Dios en su palabra nos hace ver que poner nuestra esperanza en el dinero, en los bienes materiales, es una falsa esperanza. Es una falsa esperanza. Tengamos cuidado en eso. Ahora, como decíamos hace un momento, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Otro caso más. La falsa esperanza también cuando el hombre espera en el hombre. Estás esperanzado en el hombre. Pones tu esperanza en el hombre. Eso también es precisamente una falsa esperanza, amado. Y debemos de cuidarnos de eso. La Escritura muestra, por ejemplo, cómo a veces la confianza que se tiene en las personas está basada en la relación. Por ejemplo, en una relación de matrimonio, Dios avala el matrimonio conforme a lo que Él estableció en la Escritura. Un hombre, una mujer que deciden casarse, unir sus vidas en un compromiso y comparten precisamente sus vidas. Y entonces ahí hay una confianza mutua para esa relación. Pero tú sabes que a veces esto es algo que cuando se rompe la confianza genera mucho daño en las familias. Una de aquellas personas que puso toda su confianza en su cónyuge, de repente es traicionada, es abandonada, es dejada, quizás ha sido quizás engañada. Y entonces la confianza que él depositó en su cónyuge se ve fracturada, se ve desmoronada, se ve deshecha. A veces el hombre ha puesto tanto su confianza en otra persona, su esperanza ha puesto en otra persona, que de repente pasan circunstancias que nos generan precisamente mucho dolor. Bueno, la Escritura nos hace un llamado también a que tengamos cuidado y que nuestra esperanza no esté puesta en un hombre.
Ni siquiera nos invita la Escritura a que tengamos tal confianza con el hombre que está ahí a nuestro lado para poder ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios nos está invitando a desconfiar de todos? No. Lo que más bien nos hace la Escritura es que tengamos cuidado, porque en algún momento la persona nos puede fallar, las personas nos pueden fallar. Mira, por ejemplo, lo que dice aquí la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 1 y verso 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Bueno, quiero explicar este pasaje. Es un pasaje donde el profeta Isaías hacía una advertencia al pueblo de Israel ante los momentos difíciles que vivía el pueblo de Israel. Ellos querían buscar a personas, querían buscar al hombre, y para eso querían escoger al que tuviera más influencia, al que tuviera más poder, al que tuviera un ejército muy grande, al que fuera más rico, al que fuera más valiente, al que fuera más osado. Y entonces dice que ellos iban y querían buscar la ayuda de Egipto, buscando al hombre, a la nación de Egipto, buscando a las personas de Egipto para que les ayudaran en sus problemas, en sus dificultades. ¿Qué estaba sucediendo en eso? Que Dios veía que esas personas estaban confiando en los hombres. Y a veces así sucede en las personas, es decir, las personas a veces están depositando su esperanza en el hombre. ¿Cuántas veces la persona está con esa circunstancia en su corazón, ante una dificultad, pone su confianza, su esperanza en alguien que le dice: mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar a resolver esto? Y a veces sucede que cuando esa persona se acerca a ti, pues de repente las cosas no le salieron como él pensaba. Y hay momentos donde parece que el apoyo, la ayuda que buscas con distintas personas, todo va cambiando y siendo diferente. Bueno, a veces yo creo que eso nos sirve como una enseñanza de no esperar en el hombre, de no estar esperanzado en el hombre, sino más bien estar esperanzado en Dios, confiar en Dios, esperar en Él. De Él vienen todas las respuestas, de Él vienen todas las cosas. Él es el que puede mover corazones de personas para que seas ayudado en las circunstancias en las que tú te encuentras, pero de ninguna manera es para que el hombre tenga su confianza y su esperanza en otra persona. Vamos a ver otro texto aquí en Isaías 31, verso 1. Isaías 31, verso 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, dice, de aquellos que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Entonces este pasaje pues nos ayuda a comprender un poco más cómo a veces hay situaciones en donde el hombre solamente tendría que poner su esperanza en Dios, pero ¿qué pasa? El hombre tiene una falsa esperanza, a veces esa esperanza la tiene puesta en otra persona. Y esto hace precisamente que de repente las cosas no salgan adecuadamente y sea precisamente afectado, sea dañado, sea esa persona, su esperanza se desmorona y es un fuerte golpe para él, para ella. Es un fuerte golpe para esa persona. A veces eso hace que muchas personas les cueste trabajo levantarse después de una circunstancia donde les falló un hombre, donde les falló una persona, no sé, en el trabajo, en quizás un mismo familiar, una persona que es un familiar, un miembro de la familia.
el cónyuge a lo mejor falló, y entonces mira, cuando eso sucede es porque precisamente a veces la esperanza está puesta en una persona. Y cuando viene alguna traición, alguna decepción, alguna falla en esas personas, entonces precisamente duele mucho, amado. Entonces la Biblia nos lleva a entender algo: nuestra confianza y nuestra esperanza deben de estar puestas absolutamente en una persona que nos puede ayudar en todo, y ese es Dios. ¿Qué otro aspecto manifiesta como una falsa esperanza? Otra falsa esperanza es precisamente que las personas ponen en ser miembros de una denominación o ser miembros de una iglesia, pertenecer a alguna agrupación religiosa, ser miembros activos de una iglesia. O sea, a veces el hombre en eso pone su esperanza. Y bueno, la verdad es que es bueno que el hombre esté buscando a Dios, a veces a través de las iglesias, a través de los lugares donde la persona escucha la palabra de Dios. Son medios que quizás pueden ayudarte a acercar a Dios. Pero a veces también el hombre pone su esperanza en una denominación, y eso pareciera que le pone una venda en los ojos y le impide ver cosas que necesita ver para saber discernir hacia dónde lo están dirigiendo, hacia qué rumbo está llevando precisamente su iglesia, su congregación, su denominación, el lugar donde está. Para poder discernir si realmente se está guardando la palabra de Dios o no se está guardando la palabra de Dios. Si se le da el primer lugar a Dios y a su palabra en ese lugar, o se le está dando el segundo lugar, porque lo que pesa más en ese lugar es lo que le diga el pastor, el sacerdote, el catequista, alguna otra persona ahí, miembro de esa congregación, de esa iglesia, y entonces le dan más aval, le dan más peso, le dan más méritos a lo que le diga la persona, el hombre, y no a lo que Dios dice en su escritura. Entonces vemos cómo hay personas que han puesto su esperanza en que son parte de una agrupación, de una denominación. Yo quiero decirte que eso se puede convertir, y eso se convierte en una falsa esperanza, donde de repente se pierde el rumbo adecuado, el rumbo correcto. Esa iglesia, esa denominación, esos líderes, esas personas en ese lugar pierden el rumbo adecuado, correcto según la palabra de Dios, y entonces se desvían por otro camino. Ya no es el camino de Dios, ni el camino de la escritura, de la santidad, del amor a Dios, de la rectitud, del perdón, de la reconciliación, del arrepentimiento, de la salvación. Ya no es ese camino. Entonces, amado, a veces las personas van siguiendo más la denominación que realmente el buscar a Dios. Eso se convierte en una falsa esperanza. ¿Qué otro aspecto? También las buenas obras. Hay personas que ponen su esperanza en las buenas obras que llevan a cabo. Hay personas que salen a repartir tortas en los hospitales, que van y le llevan despensa ahí a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, que van y visitan orfanatos, que van y visitan a lo mejor ciertos lugares, porque dicen: yo necesito hacer buenas obras. ¿Y por qué necesitas hacer buenas obras? Pues es que yo me he dado cuenta que haciendo cosas buenas voy a recibir también cosas buenas. Entonces lo hace solamente con la expectativa de que a lo mejor en un futuro, si algo malo le aconteciera, pues él también reciba ayuda de alguien más. Y bueno, hace buenas obras con una intención equivocada. Pone su esperanza en sus acciones, en su proceder, en su actuar. Otras veces las personas hacen buenas diciendo: es que si hago buenas obras, entonces Dios me perdonará las malas que he hecho. Si hago cosas buenas, si he sido una persona que le he dado al pobre, seguramente mis pecados serán mínimos, serán menos, pesarán menos delante de Dios, y entonces Él me condonará algunas de mis faltas, de mis fallas, dice la persona. Entonces por eso doy de mi dinero a los pobres, doy de mi dinero a gente necesitada. Y a veces las personas ponen su confianza y su esperanza en las buenas obras.
No como un agradecimiento lo hacen, no por gratitud a Dios, ni por servicio a Dios y a su prójimo. Lo hacen solamente por querer esperar algo a cambio en eso. Amado, yo quiero decirte que eso es una falsa esperanza. Y hay muchas personas que hacen buenas obras. No solamente gente creyente, cristiana, no solamente gente creyente hace buenas obras. Hay gente cristiana que va a visitar a enfermos, ayudar a necesitados, ayuda a una mujer viuda, ayuda a niños de la calle, ayuda a lo mejor a algunas personas hablándoles del evangelio. Está haciendo cosas buenas en gratitud, en agradecimiento a Dios y por amor a su prójimo. Pero también hay muchas personas que hacen buenas obras. Santeros, ahí andan personas haciendo espiritistas, haciendo buenas obras, haciendo obras de caridad con gente, visitando enfermos, ayudando a gente en los hospitales, llevándoles ahí una torta, un café, haciendo ahí alguna labor con las personas en los cruceros, gente que se droga, gente alcohólica en los anexos, en las cárceles, en muchos lugares está haciendo buenas obras. Pero no lo hace por gratitud a Dios, lo hace solamente por algún momento recibir un pago, recibir algo. Amado, eso es una falsa esperanza. También otra falsa esperanza es cuando la persona confía, particularmente personas religiosas, personas que están en las iglesias, confían en su servicio, en su ministerio. Confían en su servicio, en su ministerio, o confían en el don que tiene, un don espiritual que ha recibido de parte de Dios. En algún momento quizás recibió algo muy especial de parte de Dios en su vida y pone su confianza en esas cosas. Bueno, yo quiero decirte que la verdad es que todas esas cuestiones son cosas que para Dios el hombre van a ser una falsa esperanza en donde el hombre pone su confianza. Mira lo que dice aquí Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y bueno, particularmente Jesús está haciendo esta advertencia a las personas que están poniendo su esperanza, pusieron su esperanza en el don espiritual, en el servicio, en su ministerio, en las cosas que hacían dentro de la iglesia. Y quizás eran personas que podían haber hecho cosas sobrenaturales. Como dice aquí, hicieron milagros. Y Jesús no les rechaza o no les niega que hicieron los milagros. Jesús no niega que en el nombre de Él hicieron ahí esas sanidades, hicieron ahí expulsión de demonios, profetizaron, anunciaron mensajes de parte de Dios. O sea, no niega esas cosas. Lo que más bien niega es que realmente ellos estuviesen en la voluntad de Dios. Ellos no conocían a Dios, no estaban en la voluntad de Dios, no hacían la voluntad de Dios. Pero hay personas que precisamente por el hecho de tener un ministerio, un servicio, un don en su vida espiritual, entonces sienten que eso ya es una esperanza para ellos. Ya tienen una esperanza y a veces en eso basan su fe, en eso basan su deseo de alcanzar la vida eterna, en que ya tienen un don, un ministerio, etcétera. Pero muchas personas se van a llevar esa sorpresa. La sorpresa que dice aquí el Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, está refiriéndose al día final, el día del juicio: Señor, pero yo hice estos milagros, pero yo hablé en tu nombre, pero yo eché fuera demonios. Y Jesús da una respuesta contundente. Amado, ¿sabes por qué? Hay personas que han puesto su esperanza precisamente en ello. ¿En qué está tu confianza, tu esperanza? ¿En qué está tu esperanza, amado? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Ahora quiero hablarte precisamente de la esperanza verdadera, de la esperanza que nos habla la Escritura. Bueno, primera instancia, esa esperanza es algo que no podemos encontrar en ninguna persona en esta tierra. Ni siquiera en ninguna iglesia, denominación se encuentra la esperanza.
La esperanza no la tiene una organización política. La esperanza no la posee un hombre de esta tierra. La esperanza solamente se encuentra en Dios. Ni siquiera la esperanza está en la ciencia. La esperanza no está en los científicos, en el conocimiento, en los inventos, en las cuestiones tecnológicas. En eso no hay realmente una esperanza, amado. Porque ¿sabes qué? Dios ha dicho de una forma muy clara y contundente que estos cielos y esta tierra van a pasar, se van a acabar, pero viene una eternidad. Ahí es donde ya no llega el poder, la capacidad, y donde ya lo humano no puede tener un medio para que nosotros podamos alcanzar la eternidad. Ni siquiera la denominación, la iglesia, la religión tiene el poder, la facultad de enviarnos a la eternidad. Eso no está en una iglesia, eso no está en una agrupación religiosa. El único que nos puede ayudar a alcanzar la esperanza y a tener una esperanza verdadera es Dios. Es Dios el único que nos puede dar esa esperanza. Mira cómo nos lo dice el salmista en el Salmo 62, verso 5. Salmo 62, verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Porque de Él es mi esperanza. El salmista está diciendo precisamente que su alma siente confianza, seguridad, tranquilidad, tiene descanso. Alma mía, en Dios solamente reposa. Descansa en Dios. ¿Por qué va a descansar su alma en Dios? Dice, porque de Él es mi esperanza. O sea, de Dios es mi esperanza. Esto nos está haciendo ver, amado, que la única persona en la cual realmente podemos tener certeza, certidumbre, seguridad para depositar nuestra confianza es en Dios. Recuerdo un canto, precisamente un canto que a mí en lo particular muchas veces me bendice, me ministra, me edifica, porque el canto dice lo siguiente: el mundo me puede fallar. El mundo me puede fallar. Dice, pero yo he creído, yo he confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Y ese canto muchas veces nos lleva realmente a reconocer que la única persona en la que podemos realmente tener una esperanza verdadera es en Dios. Es en Dios, amado. Mira, con todo lo que la ciencia avance, por ejemplo, imagínate, ahorita hay una esperanza puesta en la vacuna. Que la vacuna definitivamente nos ayude a contrarrestar, y también nos unimos a ese deseo, también anhelamos que las cosas puedan ser diferentes. Pero de eso a que el hombre ponga su esperanza en algo, en la ciencia, en el conocimiento, en un gobierno, en las riquezas, en que cambien las circunstancias que está viviendo en este tiempo, amado, eso es realmente el problema. La esperanza, falsa esperanza, nos hace ver solamente medios de aquí de la tierra que nos hagan estar independientes de Dios, no reconocer nuestra necesidad de Dios. La falsa esperanza siempre nos va a llevar a no querer depender de Dios y a no reconocer la importancia de Dios en nuestras vidas. A eso nos va a llevar la falsa esperanza, pero la verdadera esperanza siempre nos hace reconocer algo, amado, que no existe nadie más en quien podamos poner nuestra confianza y podamos esperar en Él, sino solamente en Dios. Porque Él no nos falla, porque Él es una persona en la que se puede confiar. Dios no es un hombre, dice la Escritura, para que mienta. No es un hombre para que mienta. No es hombre para que se arrepienta. Él dice algo y lo lleva a cabo, lo cumple. La esperanza que nosotros podemos depositar precisamente en Dios es porque Él también ha amado al hombre. Entonces yo quiero decirte algo, mira, para que nosotros podamos tener una esperanza verdadera, tenemos que acercarnos a la persona adecuada, que no nos va a fallar. La persona indicada, que no nos va a mentir.
La persona que nos habla con verdad, con sinceridad. La persona que tiene amor hacia nosotros es una persona que no nos va a fallar. Entonces ahí podemos tener precisamente esperanza. Y sabes, esas características solamente las tiene Dios. Esas características las posee Dios. Su amor es verdadero, su amor es eterno, su amor es puro, su amor es santo hacia las personas, su amor es desinteresado, es un amor genuino, no es un amor circunstancial, no es un amor limitado. El amor de Dios es verdadero, amado. Dios nos manifiesta que Él nos ha hablado verdad. Jesús decía que Él vino a hablar la verdad y que cuando nosotros conociéramos esa verdad, entonces experimentaríamos el poder que hace la verdad en nosotros. Nos cambia. El poder de Dios, la verdad, su palabra, la verdad nos hará libres, dice. La verdad de Dios, las verdades de Dios nos hacen libres. Entonces, en Dios debe de estar nuestra esperanza. Lo siguiente es que Dios, para podernos manifestar precisamente que esa esperanza es verdadera, envió a su Hijo. Entonces, la persona en la que encontramos esa esperanza es en Jesucristo. Ahora, quiero describirte lo siguiente. Cuando la Biblia habla de esperanza, particularmente la relaciona más hacia la salvación. Decíamos, la persona puede tener esperanza de muchas cosas. Alguien está esperando que su situación económica cambie. Hay una esperanza. Alguien está esperando que su situación de salud cambie. Hay una esperanza. Alguien está esperando que los tiempos siguientes sean diferentes, que se acabe esta circunstancia de enfermedad y de problemas que están en torno a todo ello. Hay una esperanza. Pero la Biblia, cuando nos habla de la esperanza, más bien la relaciona hacia la esperanza de salvación. La une a la mayor de las esperanzas que debe de tener y debe de buscar el hombre, la salvación. Es decir, la esperanza está muy relacionada a la salvación. Hace un rato leíamos ahí en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, ahí en el verso 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos, en esperanza fuimos salvos. Entonces la esperanza que nos habla la Biblia la relaciona más a la salvación del hombre. Y bueno, ¿por qué la Biblia habla de la salvación? Yo quiero darte este panorama para que entendamos la importancia de que Jesús ahora lo veamos como esa persona que nos ha traído la esperanza verdadera. La Biblia describe que el hombre en el pecado está separado de Dios. Y cuando el hombre está en el pecado, vienen muchas cosas. Vienen muchas situaciones difíciles. Si de por sí el mundo es difícil, si de por sí esta tierra enfrentamos situaciones adversas, difíciles como la que estamos ahorita viviendo, ahora imagínate vivir todas estas cosas lejos de Dios. Yo no sé, definitivamente todo lo que el hombre está viviendo, vivirlo sin Dios es algo sumamente duro. Por eso muchas personas están en desesperación, en angustia, no saben qué hacer, no encuentran la salida, no encuentran cómo enfrentar todas estas circunstancias, amado, que se están viviendo, porque se está enfrentando la situación sin Dios. Bueno, el pecado es algo muy duro, amado. El pecado destruye. El pecado destruye nuestras vidas aquí. El pecado destruye la paz del hombre. El pecado destruye la felicidad del hombre. El pecado destruye la armonía del hombre. El pecado destruye aún la vida de salud también del hombre. Su salud en el hombre se destruye a veces a causa del pecado. En muchas ocasiones es cuestión del pecado, amado. También a veces el pecado viene a destruir la relación. El pecado viene a destruir a las personas. Entonces el pecado ha generado mucho daño en la humanidad. Los pecados que los hombres han generado han traído mucha destrucción y mucho mal. Y bueno, solamente basta que tú puedas experimentar y pensar en este sentido, o más bien pensar y reflexionar sobre lo que acontece en tu entorno a causa del pecado.
A causa del pecado quizás tú has sido víctima del robo. A causa del pecado tú has sido víctima de a lo mejor de que tú seas defraudado, de que tú seas también ahí engañado, alguien te mintió, de que alguien te haya hecho violencia, una agresión física o hasta verbal por causa del pecado, haciendo palabras ahí hirientes, lastimando tu vida. Si reflexionamos sobre el pecado y pensamos todo lo que conlleva el pecado, ¿cuántos niños están siendo dañados por causa del pecado de sus padres? Por causa aún de el egoísmo y la falta de amor de muchas personas. El pecado cuánto destruye, cómo está generando destrucción. Bueno, en ese entorno el pecado ha generado tanto daño en la humanidad que la Biblia describe que era una humanidad, una condición del hombre para solamente estar un destino. Solamente había un destino para la humanidad, la condenación. La condenación eterna era el destino para la humanidad. Pero entonces aquí es donde entra la esperanza. El mensaje de esperanza en la Escritura. Dios anunció que vendría una persona a cambiar esa situación en la que se encontraba el hombre. Y esa persona es Jesús. En la Biblia lo describe en el Antiguo Testamento como el Mesías. Vendría el Salvador, el enviado, el ungido. El que Dios iba a enviar precisamente para cambiar la circunstancia del hombre. Ahí es donde entra el mensaje de esperanza y donde se nos habla de la esperanza que vendría en su momento. Y mira, pues precisamente ahorita que ya se acerca el 24 de diciembre, donde tradicionalmente muchas personas que tienen esa fe, esa confianza, ese credo, pues se reúnen a lo mejor para manifestar el nacimiento de Jesús. Y entonces se reúnen en torno para hacer esa celebración que Jesús nació ese día. Bueno, de alguna manera trayendo a memoria lo que en la Escritura se anunció. Pero por cierto, la Biblia no habla de qué día, no dice cuándo fue. Los hombres son los que más bien anunciaron y establecieron las fechas, pero eso no viene descrito en la Biblia. Quizás lo importante no es la fecha, quizás lo importante no es realmente cuándo nació Jesús, sino el propósito de su nacimiento. Y eso es lo que yo quiero transmitirte en este momento. O sea, la Biblia, decíamos, nos habla de la condición perdida del hombre y parecía que no había una solución. Pero Dios ideó realmente la manera para que hubiese ahora una esperanza para el hombre. Y se anunció, va a haber un Salvador. Habrá un Salvador. Y entonces es el mensaje que nos trae esperanza, amado. Entonces nosotros como creyentes pues no pensamos que este día, el 24, es cuando Jesús nació, porque realmente no es en sí una fecha. Lo que nos interesa es saber el propósito de su venida, el fin de su venida. Y el fin de su venida es que traía esperanza. Traía la esperanza. Y eso es lo que tú debes de tener presente, no solamente en estas fechas, sino siempre tener presente el propósito de la venida de Jesús. Jesús vino a traer esperanza. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, cumplió ese propósito, amado. Trajo la esperanza. Hubo esperanza en su venida. Por eso la Biblia dice que Jesús es nuestra esperanza. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, lo dice sobre Jesús. La segunda parte de este texto dice: y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. De Jesús se habló en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla antes de que Jesús viniera a este mundo, naciera en esta tierra, en este mundo me refiero, viniera al mundo Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de esos tiempos.
Y uno de los profetas que habló de esa esperanza que vendría en su momento es el profeta Isaías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se conoce el libro de Isaías como el Evangelio, como si fuese un evangelio, porque es el que más hablaba del Mesías y de las cosas que él traería, y de cómo restauraría las cosas, de su ministerio, de su obra, de su muerte, de su nacimiento. En el profeta Isaías vienen todos estos elementos. Nos habla del Evangelio, o nos manifiesta el Evangelio en el Antiguo Testamento. Entonces, una de las cosas que anuncia el profeta Isaías, quiero invitarle a que lo leamos aquí en Isaías 9, verso 6. Isaías 9, 6, mire cómo nos lo dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolos y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí nos está hablando del propósito del nacimiento de Jesús. Jesús vendría a traernos esperanza. Eso es lo que nos está diciendo, así lo pudiéramos entender este anuncio. Pero más detalladamente el profeta Isaías nos describe por qué traería esperanza este niño que nacería. Ese niño que fue anunciado, hijo nos es dado, es un niño diferente, es una persona que será diferente. Dice, su nombre será, y nos empieza a describir varias cosas. Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y sabes de qué está hablando esto? Esto está hablando de lo que Jesús vendría a ser. Él iba a generar admiración. Yo quiero decirte, cuando una persona escucha sinceramente a Jesús en los evangelios, escucha su mensaje en los evangelios, la persona queda admirada de lo que Jesús hacía. Él despierta admiración. Inclusive Jesús ha sido objeto de inspiración, ha sido la fuente de inspiración para muchas personas, para escribir libros, para escribir historias, para relatar ciertos eventos, novelas, etcétera. No solamente más allá de las escrituras, Jesús ha inspirado a muchas personas. Entonces Él es admirable. También nos dice que es consejero. Y seguramente en estos tiempos todos siempre necesitamos consejo. ¿De quién viene el consejo? Dice aquí, Él tiene este título, Él es consejero. Él es el que tiene el mejor consejo para ti. ¿Te sientes sola? ¿Te sientes solo? ¿Te has sentido triste? ¿Has sentido que no puedes salir de los problemas? Acércate a Dios, habla con Él, pídele dirección en tu vida, pídele un consejo a Dios en tu vida. Y yo quiero decirte, Dios va a revelar o te va a hablar, precisamente va a hacerte entender lo que tú necesitas. Dice la Biblia, Él es Dios fuerte. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros enfrentamos momentos difíciles en esta tierra. Nos sentimos muy mal, nos sentimos débiles, sentimos muy vulnerables nuestra condición. A veces una enfermedad, una situación de salud, una situación económica, un problema familiar nos hace sentirnos que no podemos avanzar ya más. Pero tenemos un Dios que dice aquí la Biblia, es un Dios fuerte. Él viene a levantarnos. Él nos levanta, Él nos lleva hacia adelante para que sigamos. También dice aquí que es Padre eterno. Eso quiere decir que Él es un ser que busca protegernos, amarnos, cuidar de nosotros, que nos aconseja, que está pendiente de nuestra necesidad, así como un padre, como un padre aquí en esta tierra. Dice la Escritura, ¿qué padre de vosotros, decía Jesús, qué padre de vosotros, si su hijo tiene pan, le va a dar una piedra? Si su hijo tiene hambre y le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Entonces mira, si los padres se enternecen con los hijos y los ayudan, los levantan, están al pendiente de sus necesidades, aquí está hablando de un padre diferente,
porque no está hablando de un Padre de esta tierra, está hablando de un Padre eterno, celestial. Y así es Dios, así es Jesús con nosotros. Se acerca con ese carácter paternalista hacia nosotros, cuidador, protector, provisor, un Dios que sustenta, fortalece, ayuda, está amorosamente con nosotros. Y dice aquí príncipe de paz, porque es lo que más necesitamos en este mundo, amado. En este mundo hay muchas situaciones que perturban nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones. Nuestra tranquilidad es perturbada por muchas cosas. Pero cuando Dios está contigo, entonces tú tienes paz. Esa paz, dijo Jesús, yo les doy mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Es una paz que perdura, amado. Entonces, Jesús iba a venir con ese propósito, manifestar estas cosas. Vino Jesús a este mundo y eso ya es precisamente el mensaje de esperanza, amado. Cuando las personas todavía no lo veían, anhelaban que llegara el nacimiento del Mesías. Hay un relato aquí en la Biblia, usted lo puede leer con más calma. Mire, solamente quiero referirle que para los creyentes tenemos la esperanza precisamente en Jesús como el Salvador. Nuestra esperanza para el creyente es en el Salvador, en Jesús. Ahora quiero invitarle a que veamos lo que dice aquí Lucas capítulo 2, verso 28. Lucas verso 28, capítulo 2, dice: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estas palabras las estaba diciendo un hombre, un anciano. Un ancianito, ya muchos años Dios le había concedido tener vida. Y sabes, Dios le había prometido: tú no vas a morir hasta que veas al Salvador, hasta que tú puedas ver al Salvador. Y sabes, dice aquí que Él tomó en sus brazos. ¿Sabes a quién tenía en sus brazos en ese momento? A Jesús, al bebé Jesús tenía en sus brazos. Dios cumplió la promesa en este hombre. Él tenía una esperanza. ¿Sabes cuál era su esperanza? Que en sus días llegara el Salvador. Esa era su esperanza. Y se cumplió la esperanza para este hombre. Dios le dijo: no vas a morir hasta que puedas ver tú al Salvador. Y cuando José y María fueron al templo, llevaron a Jesús a presentarlo, y ahí estaba este hombre llamado Simeón, un anciano que estaba ahí en el templo, y era un hombre piadoso, justo, un hombre temeroso de Dios, que esperaba la consolación de Israel, dice la Escritura. Esperaba la consolación de Israel, y ese día Dios le permitió ver a Jesús. ¿Sabes? Eso habla precisamente de la esperanza, amado. Así como este hombre pudo ver a Jesús, el Salvador, en sus brazos tenerlo, muchas personas se alegraron en ese entonces y entendieron que había venido el Mesías. Bueno, ahora nosotros que recordamos aquel evento, también nos llenamos de alegría al saber que un día vino Jesús a este mundo. Que un día Jesús vino a este mundo, y eso era el inicio de esa esperanza, amado. Entonces, la esperanza que tiene el creyente es del Salvador. Jesús vino a este mundo. El nacimiento de Jesús trajo esperanza. Pero no solamente su nacimiento trajo esperanza. Después Jesús creció y empezó él a predicar la palabra de Dios. Habló el mensaje de vida, habló el mensaje de salvación, habló el mensaje que fue recibido del Padre, y ese mensaje trajo esperanza. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 4 usted puede ver todo el mensaje que decía Jesús. Solamente yo quiero referir algunas cosas de este capítulo, Lucas capítulo 4. Mire lo que nos dice el verso 18.
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús está diciendo aquí lo que comprendía su mensaje. Su mensaje era, dice, traer una buena noticia. Las buenas noticias. Así como cuando las personas se enteraron de que había una vacuna ya y que estaba aprobada la vacuna para este padecimiento, y entonces las personas se alegran de que sepan, están escuchando, saben que hay una vacuna que va a ayudar a evitar que muchas personas puedan morir. Y entonces las personas tienen alegría, tienen ahí a lo mejor gusto de saber que hay un antídoto contra un mal y se sienten plenamente agradecidas. Así como una persona que está esperando unos medicamentos, por ejemplo, para tratarse el cáncer o para tratarse algún otro padecimiento y sabe que los medicamentos ya llegaron, entonces eso es una buena noticia. Le dicen, señora, señor, la siguiente semana ya puede venir a que le podamos aplicar su tratamiento. Ya están los medicamentos aquí. Y entonces eso es una buena noticia. ¿Cuántas personas en este tiempo necesitan buenas noticias? Jesús trajo buenas noticias. Él trajo un mensaje que es una muy buena noticia, amado. La condición del hombre ahora puede ser diferente. El hombre puede encontrar la salvación. El hombre ya no está destinado a perderse eternamente. Hay una oportunidad para que el hombre se salve. Y esa era la buena noticia. También dice aquí que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellas personas que se sienten lastimadas en su alma, en su corazón, se sienten heridas, traicionadas, desilusionadas, que se han sentido afligidas, a lo mejor a causa de sus propias consecuencias, de sus propios pecados, a causa de los males que han venido por sus decisiones distantes de Dios, lejos de Dios, buscando en el pecado. Mira, yo quiero decirte, porque la verdad es que en esta tierra muchas veces nuestras obras, nuestras decisiones nos empiezan a cobrar la factura. Y entonces empiezas a pagar cosas que has hecho en el pasado. Empiezas a sentirte mal por lo que llevaste a cabo hace tiempo. Y tu alma se siente ahí quebrada. Entonces yo quiero decirte que Jesús vino a traer un consejo, un mensaje. Dios fue enviado para aquellos que están quebrantados. ¿Tu corazón se siente quebrantado en la situación que estás? Dice la Biblia que Dios fue enviado para ti. Jesús fue enviado para ti, imagínate. Vino a anunciar libertad a los que están cautivos del pecado, de los vicios. Tú que has querido salir del vicio, romper esas cadenas de esclavitud al cigarro, al alcohol, a la droga. Mira, el único que te puede hacer libre, dice aquí, pregonar libertad a los cautivos. Tú estás esclavizado a algún pecado, a algún vicio estás esclavizado. No hay otra persona que pueda ayudarte sino solamente el Señor Jesucristo. Es solamente Jesús el que te puede hacer libre, amado. ¿Estás cautivo de los miedos? ¿Estás cautivo de una conciencia ahí culposa que no puedes perdonar, que no te puede perdonar tu conciencia y cada rato está ese recuerdo y ese remordimiento? Ven a Jesús. Humíllate delante de Él, pídele perdón. Jesús quiere perdonar tus pecados y liberarte de esa conciencia que te atormenta para que tengas una vida nueva, una vida ahora con Cristo. Él vino a dar vista a los ciegos, y no solamente a los ciegos en un sentido literal, sino también los que son ciegos espirituales, que no alcanzan a entender las cosas de Dios, a poner libertad a los que se sienten oprimidos, aquellos que están atormentados por el diablo, por los pecados, por este mundo, están siendo oprimidos ahí por esclavitudes de esta tierra, por causa a lo mejor de alguna espíritu, de algún demonio. Él viene a traer libertad también a esas personas. Y dice a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús trajo esperanza en su nacimiento. También Jesús trajo esperanza en su mensaje. Su mensaje traía esperanza, amado.
Y él predicó durante 3 años y medio su palabra, su mensaje estuvo siendo anunciado, predicado. Él directamente 3 años y medio predicó el mensaje, pero ese mensaje no quedó ahí. Después ese mensaje pasó a los apóstoles, a sus discípulos, y de ahí a las siguientes generaciones de creyentes que han estado compartiendo esta fe, atesorándola, siendo fieles a ese mensaje y transmitiéndolo a las siguientes generaciones. Hasta nuestros días ese mensaje sigue trayendo esperanza, amado. Gloria a Dios. Sigue trayendo esperanza el mensaje que vino a traernos Jesucristo. ¿Sabes? Entonces su mensaje trajo esperanza. ¿Qué más? También su muerte y su resurrección trajo esperanza. Su muerte y resurrección también trajo esperanza, porque en su muerte ahora entendemos, Él murió por mis pecados. Él murió en mi lugar. Él murió para que yo ya no fuese castigado eternamente. El castigo de mis pecados fue en Él, para ahora darme Él vida, salvación y poder tener vida eterna. Y Dios fue el que lo levantó entre los muertos. Murió y resucitó al tercer día para dar testimonio de que así como Él resucitó, todos los que han puesto su fe y su esperanza en Él también encontrarán la vida eterna, amado. Entonces yo quiero decirte, en la Biblia nos manifiesta esa esperanza. La esperanza está en Jesús. Él es el Salvador. Jesús entonces nos da un mensaje de esperanza. Vamos a ver los siguientes puntos para terminar solamente. Él nos libra del castigo eterno por su muerte. Es decir, por causa de que Él en la cruz llevó nuestros pecados, un creyente va a ser librado del castigo eterno. Todo aquel que se arrepintió, vino a Jesús, puso su confianza en Jesús, será librado del castigo eterno. Tercero, tenemos la esperanza de vida eterna. Jesús nos ha dejado una esperanza de que podremos alcanzar la eternidad, es decir, estar con Él en su gloria. Estar en el paraíso, estar con Él en un lugar diferente, donde ya no hay más muerte, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más tristeza, donde ya no hay más ahí sufrimiento. Ahí Dios estará con nosotros, y entonces en esa vida es precisamente la vida a la cual Dios quiere llevarnos. Y te invita para que tú tomes esa decisión, te acerques a Él, te entregues a Él, te arrepientas de tus pecados, le confieses a Él tus pecados, creas en Jesús, que Él ha dado su vida por ti, y entonces Él te invita a esa vida eterna. Ahora, la otra esperanza que tenemos es que Jesús va a regresar. La iglesia vive amando a Jesús en esta tierra, sirviéndolo, guardando su palabra, porque sabe que Jesús regresará y quiere estar listo para cuando Jesús regrese. Vive sirviendo al Señor, amándolo, y sabe la iglesia que Jesús regresará, vendrá Jesús por segunda ocasión. Esa es también la esperanza que tiene todo creyente, que Cristo retornará, que Cristo vendrá por su iglesia. No la ha abandonado, no la ha dejado a su suerte, no la ha dejado olvidada, no se ha olvidado de su iglesia, sino más bien está viendo cómo está la iglesia, ayudándola para que esté lista para cuando Él regrese. Mientras tanto, está dando oportunidad a muchas almas de que se arrepientan, de que se entreguen a Él, de que confíen en Jesús. Y también, sabes, el cristiano tiene una esperanza. El cristiano sabe que Dios ha establecido un día con el cual juzgará con justicia al mundo. Entonces, el creyente sabe que Dios hará justicia. Sobre todo si tú has sido afectado por las cosas que en este mundo hay. Si tú eres una persona que ha sido maltratada, humillada, si esperabas que una persona en esta tierra te hiciera justicia y no vistes concretado eso, yo quiero decirte, Dios hará justicia. Él va a hacer justicia, Él juzgará. Ha designado a Jesús como un juez justo. Él será el juez justo con el cual pagará a los hombres conforme a sus obras. Establecerá la justicia.
Y ese día se definirá quiénes estarán en la vida eterna. Ese día Dios dirá la sentencia, más bien dirá: estos estarán en la vida eterna, estos estarán en la condenación eterna. Dios establecerá precisamente eso para actuar con justicia. Así es que, amado, nosotros quisiéramos terminar esta reunión, en primer lugar, invitándote a que tu esperanza no sea una esperanza falsa. No pongas tu esperanza en algo que es falso. Más bien, busca a Dios. Él es el que tiene una esperanza verdadera. Nos ha dejado su palabra para que tú y yo conozcamos y alcancemos esa esperanza verdadera que está enfocada primeramente en la salvación. Pero en segundo lugar, también esa esperanza aún nos ayuda mientras estamos en esta tierra. Porque mientras estamos en esta tierra hay circunstancias, situaciones difíciles en las cuales también Dios quiere ayudarnos. A veces son situaciones que puedes tú estar enfrentando: una enfermedad, un problema económico, una circunstancia que aflige tu alma. Mira, ve esa ocasión y este momento que tú estás pasando como un momento para que tus ojos nuevamente se vuelvan a poner en Dios, tus ojos estén ahí puestos en Jesús, estén colocados en la persona indicada. Es un momento para buscar a Dios y para que nuestra esperanza sea realmente Jesús y escuchemos el mensaje de esperanza que Él nos ha venido a mostrar. Aquí lo tenemos en las Escrituras. Yo te invito a que estés leyendo los evangelios. Lee, por ejemplo, lo que habla ahí el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos. Lee lo que nos dice ahí Lucas, el evangelio de Lucas, lo que nos habla el evangelista Mateo. Son evangelios que nos describen esos relatos de la vida de Cristo, y ver esos relatos en este momento seguramente son situaciones que nos dan aliento, esperanza, que nos ayudan a tener confianza, que nos ayudan aún a anhelar ver de Dios en este tiempo. Amado, nosotros queremos invitarte a eso. Como decíamos hace un momento, yo quisiera invitarles también para que terminemos esta reunión orando. Yo no sé la circunstancia que tú vives. Hoy quisiéramos unirnos contigo en la necesidad que estás enfrentando. Unirnos. Hemos sabido de hermanos que están enfermos, familiares de nuestros hermanos que están enfermos. Está personas que nos han pedido oración por sus familiares y queremos pedir a Dios por ellos, estar orando por ellos. Yo quiero invitarte para que tú también ores ahí en tu lugar, donde tú estás. Pídele a Jesús por aquella persona que se encuentra grave, quizás enferma. Pídele por ti mismo. Pídele a Jesús que en este tiempo también sea un tiempo donde conozcas la esperanza que Él ha venido a traer. Nosotros queremos también orar y pedirle al Señor. Podemos hacer esto. Amén. Oh Señor, queremos pedirte, Padre, por cada persona que ha estado enferma en estos días, semanas atrás. ¿Cuántas personas nos han comentado también, Señor, pidiendo oración? Tú los conoces a cada uno. Tú los conoces, Señor. Tú sabes, Señor amado, las cosas que están padeciendo, las distintas enfermedades. Nombrar aquí a cada uno de ellos, Señor, tú los conoces, tú lo sabes. Queremos pedirte para que tú, Señor, hagas un milagro en estos tiempos. Señor, son tiempos difíciles, los estamos viviendo, Señor.
pero también queremos reconocer que solamente tú eres el que puedes hacer las cosas diferentes. En ti encontramos una esperanza ante el panorama que tenemos, Señor. Por eso queremos unirnos con aquellos que están en aflicciones, en dificultades, Señor, ayúdalos. Aquellas personas, Padre, que tienen un familiar enfermo, que le ha faltado la respiración, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Ahí está Héctor, Señor Pérez. Pedimos un milagro en su vida, Señor. Solamente tú eres el que puedes hacer las cosas diferentes, Señor. Así es, Señor Jesús. Oh Dios, tú los conoces a todos ellos. Está Héctor, Señor. Está el Señor Luis. Está Honorio, Señor. Está Gerardo, Señor. Está alguna otra persona por ahí también muy enferma, Señor. Quizás es Margarita. Quizás es Juan, Señor. Quizás es Salvador. Quizás es Arturo. Quizás es otra persona más, Señor. Tú conoces su nombre, Señor. A cada uno de ellos, Señor. Tú sabes la necesidad que han tenido. Oh Padre, queremos pedirte para que tú intervengas en su estado de salud, Señor. Tú eres el único que puedes hacer la diferencia, Señor. Hoy quisiéramos unirnos, Señor, con esos familiares que están haciendo un clamor y una petición a ti, Señor. No son pocas las personas que han estado pidiendo ayuda por sus enfermos en estos días, Señor. Que quizás hacen una oración ahí pidiéndote socorro, misericordia, un milagro, Señor. Amén, y eso es lo que en este día rogamos, Señor, que tú intervengas en este tiempo, Señor. Ten compasión de aquellos que están ahí en los hospitales o en sus casas, Señor. Aquellos que están ahí en sus hogares, esperando, Señor amado, que acontezca algo diferente, Señor, a un milagro acontezca en sus vidas. Nos unimos a esas oraciones por aquellos que tienen enfermos graves, Señor, aquellos que están al borde de la muerte, Señor. Venimos ante ti, Señor, porque sabemos que solo tú puedes hacer las cosas diferentes, Señor, dar un diagnóstico distinto, meter tu mano para salvar, Señor. Oh, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que traiga sanidad en estos tiempos, Señor. En medio de tanta dolor, Señor, y en la enfermedad, pedimos que tú traigas sanidad, Señor. Sabemos que no solamente son los enfermos de este padecimiento, Señor, de COVID, sino que aún hay otros enfermos, personas de cáncer, personas que requieren hemodiálisis, Señor, personas que tienen ahí un problema en el riñón, Señor, personas que tienen problemas en su columna, alguna úlcera, Señor, gástrica, Señor, algún padecimiento, Señor, en sus vías respiratorias, en su aparato digestivo, Señor, algún otro padecimiento en su pie, una herida infectada, un pie diabético, Señor, algún problema en la cabeza, neurológico, Señor, algún otro padecimiento, Señor, en el corazón, Señor. Oh, queremos pedirte el milagro tuyo en estos tiempos, Señor. Amén. Sanando a aquellos que estaban enfermos, como lo describe tu palabra, que ibas de aldea en aldea sanando a los enfermos, Señor, limpiando a los leprosos, trayendo libertad a los endemoniados. Oh, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre en este tiempo, Señor, para que tus milagros sigan, Señor, manifestándose, Señor, en medio de todas estas dificultades, Señor. Oh, Señor, dice la Escritura que venían de muchos lugares, de las tierras alrededor, Señor, y todas las personas traían enfermos en sus lechos. A todos aquellos que traían enfermos, tú los sanabas, Señor. Venían de distintas regiones. Tú los tocabas. O bastaba que dijeras una palabra para que fueran sanados. Señor, en este tiempo eso es lo que invocamos. Que basta que tú digas una palabra para que acontezca un milagro, Señor. Hoy invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Hoy rogamos, Señor, que en tu misericordia y en tu favor actúes a favor de aquellos
aquellos que están enfermos, Señor. Haz este milagro, Señor, sanando a los que están enfermos. De cualquier padecimiento te pedimos, Señor, que tú actúes en ellos, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti todo es posible, dice tu palabra, Señor. Por eso, Señor, pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú eres la vida, en ti está la esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres el que nos puedes traer salud en medio de toda esta circunstancia. Amén, Señor. Por eso ante ti, Señor, venimos, nos acercamos. Tu nacimiento trajo una esperanza, Señor. Tu mensaje nos ha dejado otra esperanza. Tu muerte y resurrección también nos anuncian esperanza, Señor. La salvación, la vida eterna. Ayuda a aquellos que necesitan escuchar ese mensaje, reconocer, Señor, su condición, arrepentirse, venir a ti. Ayúdalos, Señor, que sean abiertos sus corazones, su entendimiento, que tu Espíritu esté guiándolos, Señor, a tu amado Hijo Jesucristo. Ven y actúa para salvación en estos tiempos, Señor. Pero también rogamos, Padre, que actúes, Señor, en medio de las necesidades, aflicciones que ha habido. Actúa, Señor amado, para gloria de tu nombre. Amén. Pedimos, Señor, que intervengas con aquellos que han estado en ansiedad, en desesperación, amén, Señor. Aquellas personas que han sentido miedos, ansiedades, fobias, Señor. Amén, Señor. Una desesperación en sus vidas, en sus almas, miedo a la muerte, miedo a una enfermedad. Oh Padre, aquellas personas que han caído, Señor, en algún tipo de ansiedad, pedimos que tú vengas, Señor, a poner paz en sus corazones. Amén. Dice la Escritura que tú nos has dejado una paz verdadera, Señor. Amén. Una paz que no se encuentra en este mundo, Señor. Señor, rogamos que esa paz venga a esos corazones. Aquellos que están en la enfermedad, Señor, también pedimos que envíes de tu gracia en ellos, de tu paz. Aquellas personas también que han perdido un ser amado, un ser querido, ha partido. Pedimos que también el consuelo y la paz esté en sus corazones, Señor. Amén, Señor. Que tú los levantes como ese Padre eterno, ese Padre celestial, como ese Dios fuerte que tú eres, Señor, sustentando aleluya, la vida Señor, de cada uno de tus hijos, de aquellos que están quebrantados. Rogamos que tú sanes sus amén, corazones. Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a todos en este tiempo, Señor. Queremos estar contigo, Señor, hasta que pase el tiempo de quebranto, hasta que pase este tiempo, Señor, de alerta, de alarma. Queremos estar, Señor, siendo protegidos contigo, Señor. Amén, Señor. No queremos caminar solos en estas circunstancias, Señor. Queremos continuar contigo. Ayúdanos, Señor. Queremos estar a tu abrigo, ante tu sombra, Señor, a tu amparo, bajo tus alas, Padre eterno. Queremos estar, Señor, contigo, Padre. Amén. Tenemos una promesa que tú nos has dejado. Dice tu palabra que tú no nos dejarías solos, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, también nuestra esperanza es verdadera y es viva, Señor. Tú no mientes. Amén. Tú siempre has hablado verdad, Señor. Te damos gracias por este momento. Pedimos que ayudes a los médicos, amén, a las enfermeras, amén, a las personas que trabajan ahí en los hospitales. Amén. Que tú renueves sus fuerzas, que les des aliento y vigor en su alma, Señor. Aún emocionalmente seguramente se sienten cansados. Fortalécelos. Amén, Señor. Pon vigor en su alma, en su espíritu, Señor. Susténtalos, Señor. Ellos han sido misericordiosos haciendo esas labores. Dice tu palabra que alcanzarían misericordia. Acuérdate de ellos, Señor. Amén. Acuérdate de ellos, Padre. Han sido misericordiosos en este tiempo. También rogamos misericordia para ellos, Señor. Ayúdalos, Padre. A todos aquellos que están trabajando ahí con los enfermos, Señor. Renueva sus fuerzas. Líbralos de mal. Aún sana a los que se han enfermado, Señor. También rogamos por los que están ahí, Señor, enfermos en los hospitales. Ten compasión, Señor. Y
pedimos de tu gracia, pedimos de tu ayuda ante estas situaciones, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero terminar solamente leyéndole aquí un pasaje. Cada vez que en las Escrituras vemos relatos como estos, pues nos inspiran a tener fe. Es en Marcos capítulo 1, verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bueno, este relato, sobre todo en lo particular, dice al inicio del verso 34, sanó a muchos de diversas enfermedades, y esto es algo muy especial. Yo creo que estos relatos se han quedado escritos para que nosotros nos demos cuenta que Jesús sigue haciendo esos milagros. Es Jesús el que puede ayudarnos. Le invitamos a que siga usted orando, pidiendo por sus seres queridos, pero no solamente por sus seres queridos, oremos aún por más personas. Muchas personas necesitan de nuestras oraciones en este tiempo. Si usted es un creyente, con mayor razón, estemos orando y pidiéndole a Dios que Dios meta su mano en estos días de enfermedad y de no solamente el COVID-19, sino aún otras enfermedades que no se han podido atender a causa de que los hospitales están atendiendo en primera instancia este padecimiento de temporada. Oremos por los que están enfermos de otras cosas. Dios le bendiga, sigamos orando y estamos a su servicio. Que Dios le guarde, que Dios los cuide, que tengan buena tarde.